Hola queridos amigos, bienvenidos a este cuarto capítulo de mi viaje a Tierra Santa. En este capítulo visitaremos Tabgha. En este lugar se hallan dos santuarios, el santuario de la multiplicación de los panes y el primado de Pedro. Bienvenidos. Tabgha proviene del griego heptapegón, que significa 7 fuentes. En el nordeste del lago, varias fuentes termales vertían sus aguas. En 1975 se descubrió el puerto que cobijaba a la flota de barcas que faenaban en estas aguas de invierno a primavera. La conmemoración en esta zona de varios pasajes evangélicos no choca con la utilización del lugar en tiempos de Jesús. Nos encontramos aquí, en esta iglesia de la multiplicación de los panes. Esta iglesia abre de 8 a 17 horas. Desde 1939, como filial de la Abadía de la Dormición, el lugar es custodiado por los padres benedictinos, que acogen a jóvenes minusválidos en sus instalaciones termales. Vamos a recordar el texto bíblico de este lugar. Se fueron en la barca aparte a un lugar solitario, pero muchos le reconocieron y fueron allá, corriendo de todos los pueblos, de suerte que se les adelantaron. Al desembarcar, vio Jesús mucha gente, sintió lástima de ellos, pues andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Avanzada ya la tarde, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a las aldeas y pueblos del alrededor a comprarse de comer». Él le contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos le preguntan: «¿Vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les dice: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Después de comprobarlo, le dicen a Jesús: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que todos se sentaran por grupos sobre la hierba, y se acomodaron en carros de 100 y de 50. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos para que se los fueran sirviendo. Lo mismo hizo con los 2 peces. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 12 cestos llenos. Los que comieron fueron 5.000 hombres. En el siglo IV se construyó aquí una iglesia, siendo sustituida por otra más amplia un siglo después. Con las dimensiones de esta última se construyó en 1980 la iglesia actual, que reproduce todas las características de una basílica bizantina. Son interesantes los mosaicos que se conservan a ambos lados del altar con motivos propios de Egipto por la fauna y la flora, y hasta un nilómetro, columna que medía la crecida del Nilo, lo que lleva a la suposición de haber sido construida por orden del obispo de Jerusalén en el siglo V, que había sido monje en Egipto. Ante el altar se encuentra un sencillo mosaico del siglo VI con 2 peces y una cesta con 4 panes.
Dejamos el santuario de la multiplicación de los panes y nos dirigimos al primado de Pedro. Este lugar abre de 8 a 16:50 horas. La entrada está bordeada de abundante vegetación. En el patio hay un mosaico de Juan Pablo II, una escultura de Jesús y Pedro, y una estatua de Pedro. Dentro de la iglesia hay una gran roca que señala la tradición como el lugar en que los discípulos desayunaron pescado con Jesús luego de su resurrección. La roca es llamada Mensa Christi o Mesa de Cristo. Allí Jesús dio a Pedro el mandato: apacienta mis ovejas. En el exterior, junto al agua, se hallan los escalones de que habla Egeria a finales del siglo IV. No lejos de allí, Cafarnaún, se hallan los escalones de piedra sobre los que estuvo de pie el Señor. La piedra sobre la que el Señor colocó los panes se ha convertido en altar. Estos escalones pueden pertenecer al muelle de los pescadores de Cafarnaún, descubierto en 1975. De hecho, en fotografías de la primera mitad del siglo XX, aún se podía observar un pequeño muelle hecho con piedras en la pequeña playa pedregosa de este recinto. Nos encontramos en el primado de San Pedro. Como podéis observar, está la iglesia. Y para contextualizarnos, en este lugar debemos retomarnos un poco después de la resurrección. Recordemos que Pedro, el Señor, previamente, cuando le dice que le ama, Pedro en la última cena le dice que sí, que le ama. Y le dice 3 veces que le ama, y Jesús le dirá que lo va a negar, ¿vale? Cuando cante el gallo. Aquí, después de la resurrección, es la tercera aparición después del Señor haber resucitado. Aquí en esta costa, en esta plaza, en esta parte, Jesús llega, tiene hambre, Pedro ve que es Jesús, estaba desnudo, se viste y ya atiende a Cristo, atiende a Jesús después de su resurrección y le reconoce, como siempre, al partir el pan y comen ahí las brachas, peces y pan. ¿Qué más se va a comer aquí también con este mar de Galilea? Es impresionante saber que aquí estuvo el Señor, que se encontró con los apóstoles y Pedro, y quienes estaban pescando precisamente aquí. Aquí termina nuestra jornada. Te espero en el siguiente capítulo, donde estaremos subiendo el monte Tabor, lugar donde se transfiguró nuestro Señor. No te lo pierdas. Hasta la próxima.